el turno de platicar con el director del Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte, Francisco Javier Quesada Andrade. Francisco Javier, buenos días, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenos días, Carlos, bienvenido, un honor estar aquí con ustedes y qué bueno que estamos abordando este tema que creo que es bastante importante y pues aparte es una tarea que no puede este país postergar, ¿no? El abordar el tema de la era del conocimiento. ¿Cuántos estudiantes tiene el TEC de Monterrey aquí en Sonora? Aquí en Sonora tenemos 1,700 estudiantes repartidos en posgrado, carreras y preparatorias. 1,700 estudiantes. Así ¿La es. mayoría qué está estudiando? Bueno, la mayoría está estudiando carreras de ingeniería y del área de diseño. Ingeniería y diseño. Viene siendo arquitectura, mecatrónica, ingeniería industrial, digamos, es la población más grande, ¿no? Si nos vamos a las universidades públicas y a otras universidades, el número se revierte, se voltea. Hay más estudiantes de ciencias sociales que de ingenierías. ¿Por qué este fenómeno? ¿Por qué en México encontramos en las universidades, en la gran mayoría, con excepción del TEC de Monterrey, más estudiantes en ciencias sociales que en ingenierías? Bueno, yo creo que es un problema que tiene muchos factores, pero uno de ellos tiene que ver con la enseñanza de las matemáticas. Y de hecho, en el último examen que acaba de aplicar México, pues quedamos en el último lugar en la OECD. Y finalmente, cuando uno entra a la primaria o la secundaria y empieza uno a estudiar matemáticas, a veces pues no tiene uno la fortuna de tener profesores que estén bien capacitados y pues el alumno no se le enseña bien y el alumno se queda con la percepción de que es un área muy complicada, ¿no? Y en la preparatoria pues también se vuelve a replicar el mismo fenómeno. Y este tipo de situación lo refuerzan los papás, que también vivieron más o menos la misma situación. Entonces, pues muchas veces, sin querer ser simplista en el análisis del tema, que obviamente es un tema muy amplio, pero muchas veces el alumno opta por irse a carreras de tipo humanístico o de tipo administrativo por no toparse con un estudio, digamos, del área de matemáticas, pensando que ahí no se va a llevar tantas matemáticas, lo cual pues obviamente es un mito, ¿no? En las áreas de ingeniería, como por ejemplo computación, ¿no? Que es un área que el país requiere desarrolladores de software, por ejemplo, pues los alumnos actualmente pues ni siquiera voltean a ver este tipo de posibilidades, ya no se les hace, la computadora se les hace como un gadget, ¿no? Entonces, por eso hablo de que hay muchísimas pues dimensiones por las cuales el alumno no opta por estudiar carreras, por ejemplo, como mecatrónica, donde son áreas que involucran mecánica, computación, electrónica, que son las que requieren actualmente los países para ser más competitivos, ¿no? Sobre todo en la cuestión tecnológica. ¿Qué hacer para fortalecer las matemáticas en la enseñanza de educación básica? Bueno, yo creo que es un tema delicado, pero si queremos ser así como muy puntuales, yo diría que tiene que ver mucho con la capacitación de los profesores. Yo no puedo entusiasmar, ni enseñar, ni motivar a un estudiante de algo que yo no conozco bien. Entonces, cuando uno enseña matemáticas, normalmente se convierte en una materia sumamente algorítmica, de que te enseño ciertas fórmulas, ciertas reglas, el alumno se las aprende, pero pues las pone en memoria de corto plazo y al rato se le olvida, ¿no? Entonces no hay realmente un conocimiento estructural que le permita al alumno construir, edificar este lenguaje, que son las matemáticas es un lenguaje, y con ellas poder posteriormente aplicar para resolver problemas concretos. Entonces nos quedamos en la parte nada más de la memoria y para eso pues necesitamos capacitar profesores, necesitamos gente, sobre todo matemáticos, que pues se especialicen en cuestiones también educativas para que hagan sinergias, o también obviamente gente de ingeniería que conoce matemáticas, que pudiera de alguna manera participar en una reformulación para poder llevar un conocimiento más del conocimiento de las cosas, tanto a nivel primaria como a nivel secundaria. Yo creo que es un tema bastante importante. ¿Ustedes padecen la ineficiencia en la enseñanza de las matemáticas cuando reciben a sus estudiantes? Sí, definitivamente. Mira, cuando los alumnos entran para poder entrar al Tecnológico Monterrey, los alumnos tienen que pasar un examen que hace el College Board, que básicamente lo que mide es el potencial, las habilidades que tienes tanto en la parte verbal como en la parte matemática. Normalmente los alumnos que vienen de preparatorias, de secundarias, por ejemplo como la TAES, que es aquí muy famosa aquí en Hermosillo,
pues les va bien, ¿no? Llegan con un buen nivel. Pero tenemos otro tipo de escuelas donde los alumnos pues no traen un conocimiento muy profundo o pues, ni siquiera un conocimiento de tipo mecánico para operar. Entonces, cuando les hacemos un examen de ubicación para poderlos establecer, ya sea en un curso introductorio de matemáticas o en un curso ya de matemáticas, digamos ya propiamente de la carrera, prácticamente de cada 10, 8 alumnos reprueban el examen. Entonces sí es un área fuerte. Y el área de física está peor, de cada 10 reprueban 9. Pero bueno, pues ahí estamos hablando de conocer matemáticas para aplicarlas a resolver un problema concreto de la naturaleza, ¿no? Si el próximo presidente de la República o presidenta de la República le pide a usted, Francisco Javier Quesada Andrade, director del TEC de Monterrey aquí en el campus Sonora Norte, le pide un consejo, ¿qué consejo le daría? Bueno, durante muchos años se ha hablado de la calidad en la educación. De hecho, hay un video que se me hace muy pertinente y que hace Loret de Mola, acerca de una crítica precisamente señalando todas las deficiencias que tiene pues toda la estructura educativa del país, y siempre se habla de la calidad de la educación. Entonces yo creo que uno de los puntos que tenemos que hacer es continuar con lo que ya se hizo en la parte de medición, medir cómo estamos realmente a los profesores, cuál es el nivel que tienen realmente los profesores, y a partir de ahí generar un proyecto de capacitación para que ellos puedan pues paulatinamente ir aumentando este tipo de competencias y se las puedan transmitir a los estudiantes, ¿no? Como que existe mucho miedo en entrar en este tipo de evaluaciones, pero son sumamente necesarias, sobre todo para saber realmente cuál es el nivel de problema que tenemos. ¿Las universidades en México se están evaluando en este momento? Sí, mira, el TEC de Monterrey siempre se ha preocupado mucho obviamente por tener un termómetro, por así decirlo, de cómo estamos pues educando a nuestros alumnos en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, para que los alumnos para poderles dar el título, ellos tienen que tener, por ejemplo, un puntaje mínimo de TOEFL de 520. Entonces, obviamente el TOEFL pues, es una evaluación externa y te permite tener una población bilingüe, por un lado. Por otro lado, el Ceneval, por ejemplo, todos los alumnos de las carreras donde hay exámenes que genera el Ceneval es una organización formada por varias universidades, tanto privadas como públicas, que se les aplica al final a los estudiantes. Es un examen de conocimientos de diferentes áreas. Entonces los alumnos del TEC tienen que pues, presentar ese examen. Y obviamente pues está la prueba enlace, ¿no? Que se hace a los alumnos de preparatoria también para ver cómo están. También el Ceneval se les hace a los alumnos de preparatoria. Y bueno, los resultados que ha tenido el tecnológico han sido muy satisfactorios. Estamos con muy buenos resultados. Obviamente pues hay que seguir trabajando y hay que mejorar todo, sobre todo la parte de la aplicación, ¿no? de este conocimiento aplicado a resolver problemas enfocados a la sociedad, ¿no? Y problemas reales que puedan también a los industriales, por ejemplo, generar desarrollo de tecnología. Estamos platicando ahorita, antes de entrar al aire, que el libro Basta de Historias de Andrés Oppenheimer se ha convertido en un referente en materia educativa para diversos países latinoamericanos. Andrés Oppenheimer hace una crítica muy dura de las políticas educativas que se han aplicado en América Latina, y él dice que debemos insertarnos en la economía del conocimiento, que no estamos generando, por ejemplo, patentes, que no estamos generando productos que puedan ser innovadores en el mundo y que se puedan vender en el mundo, que seguimos apostándole a las materias primas cuando ya está comprobado que las materias primas no están generando riqueza. ¿Qué hay que hacer en esta materia? Hay, por ejemplo, en el TEC de Monterrey o en las universidades mexicanas patentes que se registren en Estados Unidos o que se registren aquí en México. Sí, fíjate que es un problema complejo, tiene que ver también mucho con políticas públicas. Actualmente, digamos, los investigadores que pertenecen tanto a las escuelas públicas como a las escuelas privadas, sobre todo las escuelas públicas, que son las que más están enfocados en la parte de investigación, por ejemplo, básica y un poco en la aplicada, la forma en la que se les mide, por ejemplo, para tener el Sistema Nacional de Investigadores hasta hace unos años, era en función del número, por ejemplo, de papers, de publicaciones que se generaban. Y este tipo de conocimiento pues era aprovechado pues, más bien por los países industrializados, más que por nosotros mismos, ¿no? Más allá de tener una publicación. Actualmente el tecnológico está trabajando de una manera muy fuerte con el INPI para precisamente la generación de patentes.
De hecho, al día de hoy el tecnológico es el número 1 a nivel nacional en solicitudes de patentes. Se ha hecho un esfuerzo, pero obviamente se tuvo que cambiar se tuvo que generar toda una plataforma para poder llegar a esto, ¿no? Y pues estamos hablando de la generación de centros de investigación con un enfoque de investigación emprendedora, que es: yo genero un conocimiento, pero este conocimiento tiene que tener un valor. A alguien le debe de importar, o alguien lo debe de necesitar, ¿no? Y estar dispuesto a invertir en este tipo de desarrollo. Por otro lado, se generan cátedras de investigación donde los profesores, junto con los estudiantes adscritos a un centro y a un posgrado, están generando conocimiento, pero volvemos a lo mismo, sí, financiados con un fondo inicial para que puedan hacer su investigación, pero al cabo de 2 años tienen que ser autosustentables, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias el tecnológico les ha estado consolidando a lo largo de toda la República Mexicana, en los 31 campus, y bueno, te comento que los resultados pues son muy positivos, y pero obviamente, bueno, pues hay mucho camino por hacer. Y es que desde universidades de Malasia, por ejemplo, se han creado plataformas petroleras. En Finlandia se ideó el teléfono Nokia. Claro. En Israel se inventó la USB en universidades. ¿Cuándo veremos de una universidad mexicana algún producto de esta naturaleza que traspase las fronteras y que sea un invento tecnológico, una innovación tecnológica? De hecho ya se ha visto. Lo que pasa es que muchas veces el investigador o el inventor mexicano, en México, te comentaba de las políticas, tanto en el área científica como en el área pública, el sector público, pues luego no permiten que esta gente encuentre un soporte para poder esta invención pues patentarla y luego llevarla a ser un negocio, ¿no? Y entonces pues normalmente estos grandes inventos de mexicanos pues se van hacia el extranjero. Pues te hablo, por ejemplo, de un caso muy conocido por todos, que es la televisión a colores, ¿no?, de Camarena, o por ejemplo el artefacto que utilizaron en Holanda para ganarle terreno al agua, que es un hexápodo que también fue producido por un ingeniero mexicano, ¿no? Entonces sí ha habido grandes desarrollos, por ejemplo en el área de medicamentos, ¿no? En el Instituto de Biotecnología de la UNAM se desarrolló ahí en Cuernavaca un anticoagulante a partir de saliva de murciélago, y que fue patentado en Alemania, y pues actualmente se está utilizando, por ejemplo, para cuestiones de embolia cerebral. Entonces no, ha habido grandes aportaciones, pero volvemos a lo mismo, a veces no estamos ocupados en ese tipo de casos de éxito, pues a respaldarlos, arroparlos, para que más jóvenes mexicanos se motiven y que vean que la parte del generar conocimiento pues sí es un buen negocio. En 30 segundos, ya me quedan nomás 30 segundos, director, ¿qué deben de estudiar los muchachos que están ahorita en preparatoria, que van a egresar el próximo año? ¿Qué le recomienda usted que estudien? Bueno, normalmente cuando uno está en preparatoria siempre tiene uno el dilema de a qué se va a dedicar en la vida, ¿no? Yo les daría una recomendación, y es que obviamente si van a estudiar carreras del área de ciencia o de administración o de ingeniería, lo que estudien se preparen muy bien en su primer trimestre, que es tener una buena plataforma en el área de ciencias básicas, en el área de matemáticas, en el área de física, y ya con esto pues ya lo que estudien ya no va a ser problema, porque van a poder entender la naturaleza de las cosas, y entonces van a poder tener la posibilidad de que en el caso, por ejemplo, de que estudien ingeniería, puedan desarrollar tecnología, ¿no? O si van a ser administradores, pues obviamente van a poder generar métodos para hacer más eficientes las empresas. Obviamente el país requiere tanto de ingenieros como de administradores, pero lo requerimos bien capacitados y que puedan ser competitivos a nivel internacional. Director del TEC de Monterrey, aquí en Sonora, Francisco Javier Quesada Andrade, muchísimas gracias. No, gracias a ti.